Va a ser un año que estoy viviendo aquí en Brasil y la verdad es que tengo un poquito de miedo por todos los trámites que tengo que hacer. Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin, un cubano viviendo en Brasil que documenta su vida, su día a día, y bienvenidos a un nuevo video. Gente, como ya saben, el día 17 va a ser un año que Dariel y yo salimos de Cuba para venir para acá, para Brasil. Emigramos en busca de un futuro mejor, en busca de libertad, ya que en nuestro país, Cuba, es prácticamente imposible salir adelante, tener un futuro, expresarse, ser libre, es imposible. Emigrar trae consigo muchísimas cosas y una que da muchísimo miedo, por lo menos a mí. Tengo 21 años, gente, entiendan que para mí solo me da muchísimo miedo es el tema de la documentación. La documentación aquí en Brasil era anteriormente muy fácil, ahora se está tornando un poco difícil, ya que están entrando cada día muchísimas más personas, se están emigrando muchísimas más personas. La migración está demasiado descontrolada, incluso el gobierno de Brasil quiere tomar medidas para reducir, o sea, como para controlar más la migración, porque sinceramente está muy descontrolada. Pero bueno, el papeleo, eso es algo que a mí me tiene un poquito frustrado, un poquito con miedo, porque yo de papeles no sé nada y yo estoy solo y tengo que hacer eso sola. Esto que yo tengo en mi mano se llama RNM, es INM en portugués. Esto básicamente es mi identificación, es un carnet de identidad, como diríamos en Cuba, mi identificación se va a vencer. Y tengo miedo porque, no sé, siento que me van a venir a buscar y me van a deportar. Cuando yo llegué aquí a Brasil, al otro día fui directo a la Policía Federal porque allí te empiezan a hacer los papeles para que tú estés legal en el país. Lo primero que te hacen es el CPF, que básicamente es un cadastro de personas físicas, que sin eso en Brasil tú no eres absolutamente nadie. Porque eso te cuenta el score, te cuenta el crédito que tú tienes. Si tienes alguna deuda, tu nombre se mancha y no puedes tener más nunca un crédito, un préstamo, no puedes tener absolutamente nada, así que el CPF es algo súper importante. Y además del CPF te hacen el protocolo de refugio. El protocolo de refugio es un papel que dice todo porque tú entraste a Brasil y es un papel que dice que tú tienes los mismos derechos de un brasileño excepto votar y dos o tres cositas más, pero básicamente dentro de Brasil tú eres como un ciudadano más, o sea, tienes todos los derechos, derecho a estudio, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, derecho a vivir, derecho a ganar dinero, todos los derechos. Ese protocolo es provisorio y se renueva cada un año. Y ya va a ser un año que estamos aquí y hay que renovarlo. Tengo un poco de miedo porque está difícil hacerlo, ya que han entrado muchísimas personas y el proceso cada vez es más lento y cada vez cambia diferente. Literalmente hoy se puede hacer de una manera y mañana se puede hacer de otra. El protocolo de refugio se tiene que renovar todos los años de forma indefinida, hasta que el CONARE, que es la organización que se encarga de nosotros los emigrantes acá en Brasil, te envía una solicitud que tu protocolo de refugio fue aprobado y ahí comienza el trámite para la residencia, que es una residencia permanente, que eso ustedes la conocen. Pero, pequeño detalle, el menos del 25% de los cubanos que están entrando a Brasil están siendo aprobados con su protocolo de refugio. Hay muchísimas personas, es un proceso que tarda y la verdad es que por eso muchos cubanos tienen miedo, porque dicen que es como que nunca van a tener la residencia, nunca se van a legalizar, pero yo tengo toda la esperanza de que todo va a salir bien, porque realmente yo quiero estar aquí. Entonces, vamos a ver cómo sale hacer esto del protocolo de refugio. Acompáñenme. Ya me senté aquí con la laptop. Básicamente yo fui a la Policía Federal porque pensé que eso se hacía en persona y me dijeron que no, que se hace por un correo en el cual tú tienes que enviar toda tu información. No me dijeron cuál información, así que yo voy a buscar en internet información de cómo se hace. Aquí es el correo refugio.drex.srpg@pf.gov.br, creo, pero déjame arreglarlo. Ahora sí lo arreglé. Aquí es BR de Brasil y de asunto renovar el protocolo de refugiados. Gente, me estoy frustrando. Hay que enviar un montón de cosas. Espérense. Y antes de enviar el correo tienen que entrar a esta página, renovar protocolo de refugio, y tocar aquí donde dice etapas para realización de este servicio. Ay, me voy a morir. Para agendar.
Ok, al parecer tengo que llenar todos los datos, tocar en salvar y me va a generar como un archivo. Voy a llenarlo. Listo, gente, ya lo llené y cuando sale a agendar, básicamente no te deja. Entonces, lo que tienes que hacer es con el formulario que le van a haber censurado, es guardarlo en archivo y ahí enviarlo al otro correo. Bueno, según lo que estuve leyendo, al correo hay que enviar la foto del RNM, que básicamente es esto, la foto del protocolo de refugio y la foto de ese formulario que acabé de llenar. Vamos a ver si me responde. Voy a enviar las fotos, denme un momentico. Miren esto, miren esto. Esto es para volverse loco. Esto es para volverse loco. A ver, yo prefiero hacer esto que estar en Cuba. A ver, les estoy tapando aquí porque está mi nombre completo. Aunque creo que a muchos se lo saben, pero no importa. Puse contenido, formulario, protocolo de refugio, RNM y comprobante de enderezo. Y por aquí envié el formulario, protocolo de refugio, los RNM y comprobante de enderezo. Le voy a dar a enviar. ¡Ay, lo envié! Bueno, gente, ahora solo queda esperar y ver qué pasa. Porque tengo miedo. Buenos días, ya es el día siguiente, Dariel está en la lavandería porque no habíamos conseguido, bueno, ahora le voy a explicar. Déjame entrarles una toma de Dariel en la lavandería. Ahora vamos a acomodar las cosas para irnos. Ahora estoy teniendo un poco de pena y creo que se van a escuchar más voces atrás porque el problema es que hay más gente. Entonces, probablemente se escuche mal. Ahora vas a ver cómo la ropa sale literalmente seca. Porque mira, a mí me salió hace unos días un video de una muchacha que creo que está aquí de Curitiba, no sé. En fin, ella decía que, por ejemplo, ahora que empieza el tiempo de frío, obviamente en tiempo de frío la ropa no se seca en la casa. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella lavaba la ropa en su casa y lo llevaba a la lavandería más cercana que tenía. Ahí ella la metía normal en la secadora y la ropa salía seca. Entonces yo quiero hacer eso sobre todo con los edredones. Entonces en el caso aquí yo usé esta y usé aquella dos casi al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pagas en la aplicación se desbloquea aquí, este es el precio. $17.50 cuesta usar la lavadora y $17.50 cuesta usar la secadora. Entonces tú aquí vas a poner todo lo que lleva. Por ejemplo, tiene para ponerle la temperatura del agua. Yo en mi caso uso para la ropa normal agua fría y para la ropa más delicada o blanca uso agua caliente. Entonces, de ahí también tenemos el ciclo. Esto es para ropa normal, esto es para ropa que precise planchado y para ropas delicadas. Y obviamente el nivel de suciedad de cada ropa. Yo casi siempre lo pongo en fuerte porque casi siempre la ropa da asco. Entonces ahora mismo yo lo que estoy terminando es de secar porque ya hice el lavado, ¿no? Entonces estoy terminando de secar. Entonces yo aquí tengo mi mochila que es donde traje la ropa y adentro tengo una bolsa. Entonces aquí tienes la lista de instrucciones de todo lo que tienes que hacer para poder usar las lavadoras. Desde ahí arriba te dice, por ejemplo, respete la capacidad máxima de las lavadoras. Sale seca. O sea, esto mismo esto yo vine con el puesto y ahora me voy a ir con el puesto. Y aquí me tengo puesto ahí en el televisor el último video que publiqué. Y este es no sé si se lo habíamos enseñado, que lo compramos. Tiene su toallita y todo, pero como Dariel fue para la lavandería, pues ahí está. Bueno, gente, la lavadora, disculpen regueros que todavía no tenemos dónde poner las cosas. La lavadora no hemos podido instalarla. Porque, o sea, sí la instalamos, pero el agua no le entra bien. Entonces no sabemos si es que está tupida o algo. El caso es que no hemos conseguido instalarla. Ahora lo que voy a hacer es abrir el correo para ver si me llegó algo. ¿Qué ustedes creen, gente? Yo estoy nervioso. Veamos. Actualizamos. ¡Oh! Agendamiento para renovación de protocolo de refugio. ¡Ah!
¡Me agendaron! ¡Ya no me van a deportar! ¡Ay, no! Estoy tan feliz, no lo puedo creer. Y pensar que hay gente que pagan porque le hagan esto. ¡No! Se lo voy a mostrar. Agendamiento para renovación de protocolo de refugio. Está agendado para el día 18 de junio a las 2 de la tarde. No día de agendamiento, traer el día del agendamiento, traer el protocolo de refugio vencido, una foto 3x4, comprobante de enderezo. En caso de pérdida o robo es necesario realizar el boletín de ocurrencia en cualquier delegación de la Policía Civil. Lea con atención las recomendaciones abajo. Traiga o presente email impreso para comprobar su agendamiento. O sea que hay que llevar esto impreso. Pero ¿cómo se imprime esto? No se permitirá entrada acompañante. Sea puntual, evita aglomeraciones. La entrada no previa no será permitida durante el atendimiento. Atrasos superiores a 10 minutos implican a pérdida de horario. No comparece a caso que tenga síntomas de gripe. No lo creo, gente. Ya tengo mi cita. No voy a ser ilegal, no me van a deportar, me voy a quedar en Brasil. Bueno, la verdad no me iban a deportar porque Brasil no deporta a los emigrantes por ahora. Y esperemos que en octubre, cuando salga un nuevo presidente, no apliquen nada. Pero, ay no, qué estrés yo tenía con esto. Ya me tengo que despreocupar hasta el 18 de junio. Sí. Ahora Dariel tiene que hacerlo. Entonces nada, gente, parece que por ahora voy a seguir quedándome aquí en Brasil. Voy a hacerles un video por el año que voy a cumplir aquí en Brasil y espero que lo disfruten mucho, pero bueno, más adelante. Coméntame qué otros videos te gustarían ver en este canal, deja tu like si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye bye.